Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Cuando usted ya lo tenga, dice amén. Bien. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Tome su asiento, por favor. En máxima alerta es el tema del mensaje de esta tarde. Y es que esta carta, amados hermanos, del apóstol Pedro, originalmente iba dirigida a los cristianos judíos que, debido a la persecución, habían sido dispersos, se encontraban en la dispersión. Y él, en el primer versículo del capítulo 1, él dice que iban esta carta dirigida a los hermanos que estaban en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia, dice. Estas personas, como le acabo de decir, eran judíos que se habían convertido al evangelio de Cristo Jesús, pero que debido, repito, a las persecuciones que se desataron por aquella época, ellos habían salido huyendo y se habían establecido en distintos lugares, incluyendo estos que Pedro menciona en el capítulo 1, versículo 1. Desde el inicio de este capítulo 5, Pedro se dirige especialmente a los dirigentes de las congregaciones que estaban en esos lugares, que él le llama ancianos u obispos, como también se les llama, que eran los que estaban, como he dicho, dirigiendo las congregaciones en esos lugares y en otras regiones. Pero también en este capítulo 5, Pedro da instrucciones también a los jóvenes. No solamente a los jóvenes ministerialmente hablando, ya que la mayoría de las personas que estaban al frente de las congregaciones pudieran ser personas ya adultas, pero también a aquellos jóvenes ministros y obreros que también estaban trabajando en la obra del Señor. Pero como le he dicho, no solamente era para ellos, sino a los jóvenes de edad. Y les da instrucciones de cómo dirigirse, de cómo conducirse en la vida cristiana. Ahora bien, ya cuando llegamos a los versículos que leímos, del 8 en adelante, lo que hace el apóstol Pedro es traer una advertencia a todos los cristianos, no solamente para los de aquella época, sino que es un consejo y un mensaje de alerta también para nosotros y para todos los cristianos en cualquier época y en cualquier lugar. Y es una llamada de atención, es un aviso, es una advertencia a algo que en algún momento cualquier cristiano puede ignorar, debido a que las cosas que son o que vienen del orden espiritual solamente se pueden discernir de una manera espiritual. Lo que hace el apóstol Pedro aquí es primeramente exhortar, hacer una exhortación en el versículo 8, que fue el primero que leímos. Vamos a entrar en detalle. Y en primer lugar dice el apóstol: practiquen el dominio propio, dicen. O sean sobrios, como dice otra traducción. ¿Qué es la sobriedad o qué es el dominio propio?
Dominio propio o templanza también, como se le llama, es la capacidad que el Espíritu Santo da al creyente para tener control de sus apetitos, para tener control de sus impulsos y de sus emociones, para tener un control de sí mismo. Ese es el dominio propio. Pero eso es un fruto del Espíritu Santo, al cual no hemos llegado todavía, ya que el jueves comenzamos a estudiar los frutos del Espíritu Santo. Entonces, pero Pedro dice, practíquenlo. Todo lo que nosotros recibimos del Señor, ya sean dones del Espíritu Santo o los frutos del Espíritu Santo, no son para tenerlos de adorno, sino para usarlos, para practicarlos. Por eso es que Pedro exhorta, practiquen el dominio propio y manténganse alerta, dice. Ahí hay dos detalles. En primer lugar, el practicar el dominio propio y el mantenerse alerta. Satanás no solo se aprovecha o desea y quiere aprovecharse de las debilidades o de los puntos flacos del creyente, sino también trata la manera de sacar ventaja aún de las virtudes del creyente. Muchas personas piensan de que solamente Satanás está presto para atacar o para querer tomar como presa a una persona que espiritualmente se encuentra débil. Sí, es cierto, pero también Satanás, y con mucho más ímpetu, se abalanza sobre aquellas personas que tienen fortalezas espirituales. Y cuando una persona, por ejemplo, es fuerte espiritualmente, Dios le ha dotado de algún don, de alguna habilidad, Satanás trata la manera de sacar una ventaja poniendo orgullo en ese creyente, adulándole con halagos y vanaglorias para que la persona pueda hacerse el grande y creerse indispensable. Eso también Satanás lo utiliza. Entonces ahí nosotros entonces podemos entender por qué el apóstol Pedro dice que hay que mantenerse sobrios. Que el hecho de que nosotros hayamos alcanzado cierto nivel espiritual o cierto conocimiento bíblico, eso a nosotros no nos debe hacer sentir impelidos a bajar la guardia. ¿Sabe usted que hay muchos creyentes que han sido tumbados por el enemigo porque ya dijeron ellos que ya no necesitan, que ya están grandecitos, que ya son personas maduras espiritualmente, y dicen: yo no necesito de que ni oren por mí porque yo soy una persona que me sostengo, yo soy una persona ya grande, yo tengo tantos años en el evangelio, yo tengo tanto tiempo de congregarme, ya no necesito de estudiar la Biblia, ya no necesito de la doctrina, ya no necesito de oír predicaciones, ya no necesito de adoración. Están tan grandes ya que ya están tiesos, ya están mohosos, ya oxidados. Ya Satanás cobró ventaja en esa persona, porque le hizo creer a esa persona que ya no necesita de Dios, que ya no es necesario hacer tanta bulla para alabar a Dios, que ya no es necesario estar levantando las manos y estar llorando y hablar en lenguas y rodar lágrimas. Eso no es necesario, dicen. Y por eso dicen: ya le va a pasar a ese. Yo así fui, dicen. Pero como ya estoy grande, dicen, a mí nada me conmueve, dicen. Pues ya ni el Espíritu Santo le conmueve, porque ya tiene encallecida la conciencia, cauterizado el corazón. Esa persona ya cayó en la trampa de Satanás. Entonces el Pedro dice: manténganse sobrios, manténganse con dominio propio. ¿Por qué? Porque dice: manténganse alerta. Esa es la otra recomendación que da Pedro. Manténganse alerta. Eso de mantenerse alerta, hermanos, es como militarmente se le llama mantenerse en guardia y mantenerse vigilante ante cualquier movimiento. Aún esos movimientos, aún esas muestras que parecen tan inofensivas y tan inocentes, nosotros como creyentes
No debemos de confiarnos. Por eso también el apóstol Pablo dice a los corintios que Satanás, dice, se viste como ángel de luz, dice, por lo tanto no debemos ignorar sus maquinaciones. Hasta tus ministros, dice, también se visten como ángeles de luz, dice. O sea, el creyente no debe ser una persona que debe mantenerse adormecido, y ese es el problema de la iglesia hoy en día. Que la iglesia, cualquier cosa, cualquier movimiento, tan solamente porque tiene un tinte religioso, el creyente dice, amén, dice, es de Dios. Dice el apóstol Pedro, no sean simples, manténganse alerta, dice. No se dejen engañar fácilmente. Manténganse alertas. ¿Por qué? Porque dice, su enemigo, dice, el diablo, dice. Ahí me voy a detener. Mire, Satanás no es amigo de nadie. No es amigo de nadie. Y como le acabo de decir, aún esas muestras tan sencillas que nosotros vemos y esas muestras de inocencia que nosotros vemos muchas veces, amados hermanos, es que Satanás, una de las características que tiene es que él es sutil para poder engañar. Es que si él se manifestara tal como él es en su carácter perverso y malvado, no le funcionaran las cosas. Lo que él hace es actuar sutilmente para poder, amados hermanos, para que le funcione su trabajo. Pero Pedro dice, su enemigo, oiga bien, amados hermanos, nosotros no debemos ser enemigos entre nosotros. Nosotros tenemos un enemigo. Un enemigo. ¿Y sabe qué? Otra de las maneras como Satanás distrae a los cristianos y a la iglesia es poniendo enemistad entre nosotros, para que nosotros ignoremos que el verdadero enemigo es él. Poniendo enemistades, poniendo malos entendidos. Pero dice el apóstol Pablo que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino es contra el diablo, hermanos. Y ahí dice claramente Pedro que Satanás es nuestro enemigo. Oiga, hermanos, vi por ahí un dibujito el otro día en un cartel que dice, no juegues a ser cristiano, dice, porque Satanás no juega, dice, a ser diablo. Él no anda jugando. Nosotros muchas veces caemos en el juego de estar jugando, valga la redundancia, a la religión, jugando al cristianismo, cuando Satanás nos tiene bien encañonados. Nos tiene bien, nos tiene en la mirilla, y él está esperando un pequeño desliz para soltar el dardo, hermanos, y clavarlo en el corazón. Dice el apóstol Pedro que él es nuestro enemigo. ¿Sabe usted que Satanás es su enemigo? ¿Cuántos sabían que Satanás es su enemigo? Ay, hermanos, él se aprovecha de cualquier cosa. Él está a la vigiona, como dicen por allá. Él, por supuesto, no puede entrar a nuestro corazón, porque nuestro corazón es templo y morada del Espíritu Santo. Pero él está esperando la manera y el momento cuando nosotros le abramos la puerta del corazón a él. Él está esperándolo, está esperando el momento. ¿Y cómo lo hace Satanás? Satanás lo que hace es investigar, indagar sutilmente cuáles son nuestras debilidades. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Él anda viendo cuáles son nuestros puntos flacos, como ya le dije. Y por eso el apóstol Pedro dice aquí que él anda rondando. Dice que el diablo ronda como león rugiente, dice. Eso de rondar significa que Satanás no entra, sino que anda fuera de nuestra vida, pero con la vista en nuestra vida. Él anda rondando, pero porque lo que anda haciendo es indagando y viendo la oportunidad que podamos darle para poder entrar y hacernos pedazos. Porque como le he dicho, él no anda jugando. Dice que él anda rondando. ¿Y cómo lo hace? Dice que él lo hace así como un león ronda a su presa. Yo no sé si usted ha visto algún documental, salen bastantes documentales sobre los animales, sobre cómo los leones cazan, y realmente hasta le da un poquito de lástima a uno cuando ve que las cabritas y los venaditos caen en las garras de esos leones, ¿verdad? Esos individuos, hermano, estoy hablando de los leones, ¿verdad? Se van agazapando, hermano, entre los matorrales y van viendo la oportunidad
La pequeña oportunidad que le puede dar aquella gacelita, aquel venadito, la menor oportunidad de poder cazarlo. Y son crueles, hermanos. Los leones son crueles. Salen corriendo, amados hermanos, y la idea es poner sus garras en el cuello del animal, porque lo que hacen es asfixiarlo. Y si no lo pueden alcanzar y lo llevan cerca, tratan la manera de ponerle una mano de ellos para que el animal se vaya dando vueltas y le caen encima. Pero ¿cómo lo hace? Rondando. Él trata la manera de todo lo hace de una manera muy detallada, el animal. Pero dice que Satanás es semejante a un león, que anda, dice, rondando y anda rugiendo. ¿Por qué rugen los leones? Bueno, hay tantos motivos o razones, pero por lo menos una de las razones o dos razones por las cuales los leones rugen es porque ellos marcan territorio y le están comunicando a los de su misma especie que ese territorio es de ellos. Segundo lugar, dos de los motivos por los cuales ellos rugen es cuando tienen hambre y quieren devorar una presa. Eso la Biblia lo dice una y otra vez. Entonces dice que es como león rugiente. No es que él sea león, sino como león lo hace. ¿Pero por qué lo hace? Porque anda buscando, dice, a quién devorar. Buscando a quién devorar. Y a quiénes se devoran, o a qué animales se devoran los leones. No le estoy hablando de especies. ¿Quiénes son o qué animales son los que caen como en la trampa de un león en la selva? ¿Ah? No estoy hablando de raza ni de especie. ¿Quiénes? ¿Qué tipo de animales, pues? ¿O por qué? Los descuidados, hermanos. Los animales descuidados. Ellos son los que caen en la trampa del león. Ellos son los que caen, porque el león anda ahí, hermanos, pero los animalitos muchas veces ellos comiendo andan. Claro, hay algunos animales que son más vivos, ¿verdad? Y andan pendientes, ¿verdad? Comen un bocado y se levantan, comen otro y se levantan, andan viendo. Algo así tiene que ser usted y yo, tenemos que ser. Siempre estar en máxima alerta. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que es cruel, hermanos. Porque tenemos un enemigo que quiere tumbarnos. Tenemos un enemigo que quiere destruirnos. Amados hermanos, cuando Satanás llega y se le da permiso de entrar en una vida, hace estragos, hermanos. Hace estragos. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 10 que el ladrón, dijo, hablando de Satanás, no vino sino para matar, para poder destruir, dijo, y para poder robar, para hacer desastres. Eso es lo que hace. Como los leones, hermanos, cuando agarran una gacelita o agarran un venadito, no dejan, solo los huesos dejan. Y todos chupados los dejan. Porque él anda buscando a ver a quién se descuida, pues. En otras palabras, ¿quién se descuida? Amados hermanos, como le dije hace un momento, lamentablemente muchas veces nosotros, como creyentes, le damos demasiada oportunidad a Satanás. Demasiadas oportunidades a Satanás. Demasiadas oportunidades. Y es por eso que hay muchas personas que están lamentándose hoy en día. Porque le dieron demasiadas oportunidades a Satanás y casi con esas oportunidades lo estaban llamando a él, a Satanás, para que viniera a hacer los pedazos. Y después se lamentan. Pero dice que él anda buscando. Una de las características que podemos ver ahí es de que Satanás, como es espíritu, él no descansa. Los que nos cansamos somos nosotros. Nosotros nos cansamos de orar, nos cansamos de ayunar. Por eso muchos no vinieron ayer. Ya se cansaron de ayunar y nunca lo han hecho. Sí, es lamentable, hermanos. Y sabe usted que Satanás está pendiente de nuestros movimientos. Hermanos, Satanás está enseñando hasta los colmillos de la risa por aquellas personas que no dedican tiempo al ayuno y a la oración, a la búsqueda espiritual. ¿Por qué? Porque eso, amados hermanos, es un tapahocico para Satanás.
Cuando el creyente se decide consagrar a Dios, cuando el creyente decide dejar y renunciar a la mundanalidad y buscar al Señor de corazón, eso espanta a Satanás. Pero cuando no es así, le estamos dando lugar en nuestra vida a Satanás, porque nuestra vida se va debilitando poco a poco. Y es entonces cuando Satanás tiene la entrada fácil y puede hacer estragos en nuestra vida. Pero que dice que anda él no porque quiere jugar. Satanás no es porque anda queriendo vacilar. Él no es porque quiere pasar un rato tranquilo, así, divertido. No, dice que lo anda buscando a ver a quién devora, a quién hace pedazos. Ahora, ya que tenemos un panorama un poco más amplio de lo que es Satanás y cuáles son sus intenciones, ahora vamos a ver cuál es el consejo que da el apóstol para poder ahuyentar a Satanás. Y es que es cierto que Satanás, amados hermanos, tiene poder. Es cierto que él es espíritu. Es cierto, amados hermanos, que él ha hecho caer y ha destruido tantas vidas. Pero también es cierto, amados hermanos, que a él se le puede vencer. Se lo voy a repetir. Creo que no lo entendieron. Es cierto que Satanás tiene poder. Es cierto que Satanás es espíritu. Es cierto que Satanás, amados hermanos, ha destruido tantas vidas. Pero también es cierto que se le puede vencer a él. Sí, se le puede vencer. Y lo dice una y otra vez la Escritura. Y el mismo Señor Jesucristo también declaró que a Satanás se le puede vencer. ¿Cómo se le vence a Satanás? No se le vence con agua bendita. No se le vence con una trenza de ajos en la entrada de la puerta, ni con bolsas de agua. Dicen es para ahuyentar los malos espíritus, dice la gente. Otros dicen con el Salmo 91 abierto en la mesita que tengo en el centro de la casa. Así los demonios se van, dice. Eso es mentira, hermanos. Eso es mentira, la Biblia no dice eso. Haciendo humaredas limpias en la casa, ungiendo de aceite la casa. Eso risa le da a Satanás. No son situaciones externas. ¿Qué dice el apóstol Pedro? El versículo 9. Resístanlo, dice, manteniéndose firmes en la fe, dice. Ahora, eso de resistir a Satanás no es en el sentido como muchas veces nosotros, sobre todo nosotros, los hispanoamericanos, entendemos que es resistir. Yo creo que ya he explicado en otras ocasiones eso, pero no es malo poderlo explicar otra vez. Eso de resistir no es estar aguantando ahí que Satanás nos pegue, nos agarre a puntapié, trapee con nosotros, barra con nosotros, nos tire para arriba como que somos pelotas de ping pong. No es eso. Dice, hermano, aquí estoy resistiendo, que Satanás me ha agarrado de su patito feo, pero aquí estoy resistiendo. No. Resistir no es eso bíblicamente. El apóstol Santiago en el capítulo 4, en el versículo 7 dice, resistan al diablo, dice, y él huirá de ustedes, dice. Pero ¿cómo así? Eso de resistir a Satanás es contraatacándolo. Eso es lo que nuestro maestro hizo allá en el desierto. ¿A cómo se le ataca a Satanás? No se le ataca con dichos, no se le ataca con conjuros, no se le ataca, como he dicho, con agua con sal. A Satanás se le contraataca y se le resiste, manteniéndose, como dice el apóstol Pedro aquí, firmes en la fe y con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así se le resiste a Satanás. Pero no de una manera litúrgica. No es de esa manera que se le ataca a Satanás ni se le resiste. Pedro da el consejo, resístanlo, dice, atáquenlo. Y cuando el maestro oía de Satanás que le decía, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, el Señor sacaba la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y se la aplicaba y le decía, no solo de pan vivirá el hombre. Y se la fue aplicando y se la fue aplicando hasta el punto que dice la Biblia, que como la tercera es la vencida, cuando Satanás no pudo con él, dice que lo dejó. Se fue Satanás. Se fue. Pero le pregunto, ¿nosotros resistimos a Satanás o lo aguantamos? Hay que nos dé, hay que se dé la gana y que se quite la gana, más bien que se dé gusto pegándonos. Así hay muchos creyentes que por eso andan todos decepcionados, todos desanimados. ¿Por qué?
Porque son pelota de Satanás. Satanás hace con ellos lo que quiere. Los desanima, los vuelve a dejar que se animen de regreso para volverlos a desanimar. Son juguete del diablo, amados hermanos. Que el Señor los reprenda esta tarde. Nosotros no somos juguetes del diablo. Nosotros, amados hermanos, somos trapeadores de Satanás. Nosotros somos el pueblo del Señor, real sacerdocio, nación santa, dice este libro santo. Sí, amados hermanos, el Señor no nos ha llamado ni nos ha salvado para que sigamos siendo juguetes del diablo. No, amados hermanos, dice aquí, resístanlo, dice, atáquenlo. Hay cristianos que se afligen, les da miedo. Les da miedo, le tienen miedo a Satanás. Amado, dice la Biblia aquí, resístanlo, dice Pedro. ¿Cómo se resiste a Satanás? ¿Cómo se le vence? Manteniéndose firmes. Manteniéndose firmes en la fe. Una persona que está firme, amados hermanos, es una persona que no varía. Es una persona que no cambia por cualquier comentario, por cualquier cosa o por cualquier dificultad que tenga. Esa persona se mantiene firme. Y al igual que el apóstol Pablo dice, yo sé a quién he creído. Se mantiene firme. Firme, dice, en la fe. No firme en la iglesia. Aunque no es malo congregarse, hágalo. Pero en la fe en Cristo Jesús. En la fe en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos están firmes aquí? Sí, hermanos. Solo así se espanta Satanás. Un creyente que se mantiene bien parado en la brecha de la palabra del Señor. Un creyente que no es creyente solo de nombre, porque lleva el rótulo de la frente que dice creyente o cristiano. No, es un creyente de convicciones. Es un hombre de convicciones, una mujer de convicciones. Esa persona, a esa persona, Satanás le tiembla. Pero cuando son cristianos aguados, son cristianos que cualquier cosa los desanima, solo peleando con la mujer en la casa pasan, y aquí vienen a la iglesia y se ponen la careta de creyentes, y al salir de aquí van peleando por el camino, al llegar a la casa peor, toda la semana es un infierno, de ahí nuevamente el domingo otra vez, problemas familiares, problemas de toda índole. No oran, no ayunan, no buscan del Señor. No, hombre, Satanás ahí dice, no, hombre, si ahí entro como Juan por mi casa, dice Satanás. Está fácil, dice Satanás. Ahí vive Satanás. Porque dice la Biblia que donde hay iras y contiendas no mora el Espíritu Santo. Y si no mora el Espíritu Santo, ¿quién cree usted que vive ahí? El mero cachudo. Pero donde hay cristianos de verdad, donde hay pueblo de Dios, donde hay hombres y mujeres de oración, donde hay hombres y mujeres que no le tienen miedo al ayuno, donde hay hombres y mujeres que no le tienen miedo a las vigilias, donde hay hombres y mujeres que oran todos los días por la mañana o por la noche, que oran por sus hijos, que los ministran, que le dicen al Señor, no te vayas de mi casa, vive con nosotros, Señor, tú eres el huésped invisible pero real en mi casa, en mi hogar, en mi vida. Amados hermanos, ahí Satanás no haya ningún hoyito donde meterse. No encuentra portillo Satanás. ¿Cómo pues? No puede entrar. Porque ahí está viviendo el rey. Ahora, el punto es este. Que un detalle que se nos quedó ahí en el versículo 8. Hablando de Satanás, que el apóstol Pedro le da el calificativo que es como león. Oiga, que dice que es como león, no dice que es león. ¿Está claro? Y en las dos traducciones dice eso, las dos traducciones que tengo acá. Dice, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, dice la Reina Valera. Y la NBI, que fue la que leí al inicio, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero como león. Porque una de las características que tiene Satanás, que él siempre trata de impresionar y de exagerar su imagen y su poder. Aún el poder que él tiene es limitado. Y él no es león, es como león. Pero el Dios que nosotros tenemos, este libro santo dice que es el león de la tribu de Judá, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Ese sí que es temible, amados hermanos. Ese sí que es león de verdad, miren.
Ese sí ruge, y cuando ruge, dice la Biblia, ¿y quién podrá estar en pie? Dice, cuando Él se manifieste. Y dice la Biblia que ante ese león toda rodilla se doblará, dice. Y ese león cuando ruge detiene el viento y las tempestades. Las montañas, dice la Biblia, se derriten como cera ante ese Dios. Amados hermanos, si ese Dios santo está de nuestro lado, si ese Dios todopoderoso está con nosotros, no importa lo que el diablo quiera hacer, no importa las pantomimas y las muecas que nos haga, el Señor lo reprenda, porque el Señor es más poderoso y Él va como poderoso gigante delante de su pueblo. Sí, pero ¿quién tiene el privilegio de poder resistir al diablo? El que está firme. Porque el que no está firme y anda así más o menos por días, motivado, por otros días no, por días anda riendo en el Espíritu de Dios, pero es pura hojarasca. No hay consistencia en esa llama. Satanás ya lo sabe. Si Satanás no es tonto, hermanos. Nosotros muchas veces, los seres humanos, debido a las fábulas y a los mitos, creemos que Satanás es un ser mitológico. Que es, el diablito, dicen, el chamuco, dicen otros, y lo hacen de una manera burlista. Mire, eso es lo que dice el apóstol Judas, que eso es blasfemar de las potestades superiores. Si Satanás no nos hace pedazos, porque la sangre de Cristo nos cubrió, hermanos. No porque Él quisiera matarnos a todos. Sí, Él quisiera hacernos pedazos, hermanos. Si tuviera la oportunidad lo hiciera. Por eso el Señor le dijo a Pedro, mira Pedro, ándate con cuidado. Le dice, Satanás me dijo que te diera, que te entregara a Él para zarandearte como se zarandea el trigo, le dijo. Ándate con cuidado. Pero yo, le dijo el Señor, le he pedido al Padre que tu fe no falte, le dijo. Pero oiga lo que le dijo el Señor. Yo le he pedido al Padre que te libre de la zarandeada. No le dijo eso. Le he pedido al Padre para que tu fe no falte cuando esté siendo zarandeado. Porque muchas veces, ya sea por corrección divina, porque Dios así lo quiere, entrega a sus hijos para que Satanás les dé una lección. Sí, lo hace. Lo hizo con Job, aunque Job no era un hombre malo, dice que era un hombre justo. Más bien el Señor lo hizo para restregárselo en la cara al diablo después, para demostrarle que este Job no le servía por interés, que no estaba ahí en la iglesia para ver qué conseguía, sino porque amaba al Señor de verdad. Gloria al Señor. Ese te sirve, le dijo Satanás al Señor. Ese Job te sirve porque es interesado, porque mira cómo lo has bendecido, cuántas vacas tiene, cuántos hijos. Y dice que eran chulas las hijas que tenía Job, hermano. Bonitos los hijos del Job. Ganado saludable, campos de cultivos. Era tan rico que sus hijos solo en fiesta andaban, hacían fiesta, organizaban fiesta con sus amigos. Y resulta de que, y Job ni cuenta se daba, hermanos, que la plática que tenía Satanás con el Señor. Y el Señor le dijo, te voy a demostrar, le dijo, que este Job no me sirve por interés, le dijo, porque me ama, porque Él conoce el corazón de su pueblo. Hermanos, Él conoce nuestro corazón. Él sabe si su corazón está aquí o está en otro lado. Él sabe si usted decida servirle al Señor, o usted está diciendo, ya este hermano ya se alargó, tanto que grita, yo quiero irme para la casa ya hambre tengo. Por eso no me gusta venir los domingos, porque a veces hasta se pasan 15 minutos más. Él sabe, hermano, lo que usted está pensando. Él lo sabe todo. Ya no digamos si usted dice, ay, otra vez el hermano con lo mismo, yo creo que le contaron lo que hice ayer. No, yo no lo sé, el Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Bendito el Señor. Y si el Señor le habla es porque le ama. Tanto nos ama el Señor, hermanos. Y por eso el Señor muchas veces permite eso, para llevarse la gloria a Él siempre, hermanos, porque Él siempre es la gloria. Ahora bien, dice el apóstol Pedro que lo resistamos manteniéndonos firmes en la fe. En la fe. Pero ¿en la fe en quién? La fe en Cristo. La fe en Cristo Jesús. ¿Pero qué es la fe? La fe es creerle al Señor absolutamente, de una manera absoluta, que Él, aunque estemos en dificultades, Él está ahí. Y aunque no lo veamos y no lo sentimos, Él está ahí. ¿Por qué? Porque Él ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré.
yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos, dice el Señor. Pero el Señor no dice, si no me sientes es porque yo no estoy. No dice, yo estaré con ustedes, dice, yo estaré contigo. Ahora, en la segunda parte de este versículo 9, dice el apóstol Pedro también, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Quizás a usted le ha pasado, a todos nosotros en algún momento, que uno piensa que solo a uno le llueve tupido. Y dicen, ¿y por qué a mí, hermano? ¿Y por qué a mí, pastor, me pasa esto? ¿Por qué a mí, hermano? Es que usted no le ha preguntado a los demás. Usted piensa que solo usted está viviendo o ha vivido lo que está viviendo. Pero aquí dice el apóstol Pedro que todos aquellos que hemos abrazado la fe en Cristo Jesús y que nos dedicamos a buscarle y a servirle a Él, vamos a tener problemas. Miren, les dice el apóstol Pedro, que les dé aliento a estas palabras, les dice. Y desen cuenta que todos sus hermanos en todo el mundo, les dice, están soportando las mismas dificultades, les dice. Todos estaban durmiendo en el suelo, hermano. Vamos a hablar metafóricamente hablando. Hermanos, todos los cristianos de aquella época estaban sufriendo persecución. Todo aquel que se declaraba amigo y seguidor de Cristo tenía su persecución, tenía dificultades. Estaban siendo muertos, los estaban torturando, los estaban utilizando para diversión en el Coliseo romano, los estaban utilizando para darle alimento a las fieras, a los leones en el circo romano, hermanos. Y alguien puede haber dicho, oh, solo nosotros estamos pasando esta gran tribulación, y los hermanos que están allá por Galacia, los que viven en Corinto, los que están en Éfeso, esos están tranquilos allá a las orillas del mar. No, hermanos, estaban en las mismas condiciones. Y las mismas tentaciones que Satanás le pone a usted y a mí son las mismas tentaciones que ha usado siempre en todos los cristianos, hermanos. Las mismas dificultades. Cuando sentimos temor a causa de que Satanás nos amenaza, no va a creer que usted es el único. Todos hemos pasado por ahí, y todos los que ya están con el Señor pasaron por ahí también. La diferencia es que ellos, a pesar de las tribulaciones y las dificultades, aunque iban atravesando un mar de pruebas, ellos estaban firmes en la fe y se dieron cuenta que ese Dios que les había prometido era fiel para poder cumplirles. Y eso también usted y yo debemos tenerlo claro. También conscientes. Debemos estar conscientes, hermanos. Esa es una de las cosas que a la iglesia le falta hoy en día: conciencia. Estar consciente de la realidad que vivimos. Pareciera que muchas veces nuestros hermanos cristianos en la fe que están viviendo en países pobres, como que son más espirituales. Pareciera. Como no tienen moles, no están pensando en modas, no están pensando en tecnología, no están pensando en las cosas que nosotros pensamos, como vivimos en otro contexto nosotros, ¿verdad? No tenemos dificultades, no nos falta la comida, hasta de sobra vamos, porque vamos a los buffets. O sea, comemos hasta que estamos a punto de reventar ya. No tenemos problemas. Y por supuesto no clamamos, Abba Padre, porque no tenemos dificultades, no tenemos problemas mayores. Y eso nos hace ser inconscientes de la realidad que otros viven. Pero en este caso, hermanos, a todos les estaba lloviendo tupido. Y les dicen, hermanos, les dice Pedro a los hermanos del Ponto, de Galacia, de Bitinia, de Asia, les dice, hermanos, no crean que solo ustedes están pasando por dificultades, les dice, ese problema lo están soportando todos los hermanos que están diseminados en todo el mundo, les dice. Y es que no va a creer usted que Satanás solo causa daños en ciertos lugares. Él causa daño en todos los lugares. En todos los lugares. No es que él sea omnipresente, no. Lo que pasa es que tiene demonios diseminados en todo el mundo. Tiene sus emisarios él. Pero algo que sí debemos tener conciencia es de que el Dios que nosotros tenemos es omnipresente, que está en todas partes, y que Él no está solamente de adorno para andar con nosotros, sino que, como dice la Biblia, Él es nuestro protector, Él es nuestro ayudador, Él es nuestra sombra, nuestra mano derecha.
Por lo tanto, aunque el sol salga con todo su esplendor, Él no nos fatigará de día, ni tampoco la luna de noche. Porque el Señor, amados hermanos, ha prometido ser nuestro guardador y librarnos de toda trampa del diablo. Parecido a las palabras que dije ayer en el ayuno. Pero, amados hermanos, si Él va de nuestro lado, a nuestra mano derecha, Él va con nosotros. No va ni adelante ni atrás, va a la par nuestra, como dice el Salmo 23. Amados hermanos, no debemos de tener temor. Solo una cosa, debemos tenernos firmes. Debemos de mantenernos firmes en la fe. Porque si no hay firmeza, ese es como estar, hermanos, parado en arena movediza. Así hay muchos creyentes que como no estaban en la roca firme, que es Cristo Jesús, estaban parados en arena movediza. Ahora ya ni la coronilla se les ve. Ya no se les ve aquí en la iglesia. Ya no. Ya los tapó el agua. Porque se fueron hundiendo poco a poco. Y ni cuenta se dieron. Ni cuenta se dieron cuando le llevaban el agua al pecho. Nada. Cuando llegó a la garganta, nada. Estaban tan adormecidos y embobados por el mundo que los tapó completamente el agua. Y ni cuenta se dieron. Ni cuenta. Pero aquel que está parado en Cristo Jesús, ese jamás se hunde. Jamás se hunde, jamás se hunde. Aquel que está parado en la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria sea su santo nombre. Ahora las tribulaciones y las luchas, las tentaciones que Satanás pone, no son para todo el tiempo. Porque Pedro dice en el versículo 10, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables, dice. Es que Dios nunca nos va a dejar, hermano. Parece que algunas veces es como que ya nos dejó a un lado, ¿verdad? Y ya, no, pero llega el momento cuando el Señor dice, ¿y dónde estaba, Señor, que no te sentía? Aquí he estado siempre. ¿Y por qué no te he visto? Porque eres ciego. Porque ya la vista se te nubló. Pero aquí he estado yo siempre. Porque Él no falla, hermanos. Dice que Él, ese mismo Dios que nos llamó a su gracia, dice, eterna en Cristo Jesús, ese mismo Dios nos fortalecerá. Porque pasar una dificultad, una prueba, hermano, es como cuando una persona ha estado enferma con grandes fiebres. Y cuando esa persona, las fiebres la dejan, queda bien débil uno, ¿verdad? Hasta cruza los pies uno para caminar. Y agarrándose de los muebles sale uno, ¿verdad? Y dice, ¿y qué te ha pasado, muchacho? Unas fiebres que he tenido de 103 grados. 2 semanas llevo con fiebre, pero ya hoy no me dio fiebre, ni mañana tampoco le dio. Y dicen, pero queda débil la persona después de una enfermedad. Lo mismo cuando pasa un huracán, como las palmeras del Caribe que quedan así, pero no caídas, solo un poco agobiadas. Pero ese Dios, después que pasan las dificultades y que pasa el torbellino, el Señor viene y nos levanta y nos fortalece. Y dice, Señor, ¿y por qué me pasó estas dificultades? Es para que seas más fuerte. Y ya cuando vienen otras dificultades uno dice, fácil. ¿Por qué? Porque hemos ganado experiencia. Es que el Señor nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y esas experiencias, amados hermanos, nos forman el carácter cristiano. Pero hay creyentes que no quieren tener dificultades, hermano. Como por ejemplo, dicen, ayúdeme, pastor, ahí viene el diablo. Hermano, oren por mí. Entonces, cálmese, hombre. Cálmese, dice el apóstol Pedro. Todos los hermanos han pasado por ahí, dice. Todos han pasado dificultades. Pero es que yo nunca había visto al diablo, hermano, frente a mí, dice. Yo nunca había visto los colmillos que tiene Satanás. Vieras cuántos lo han visto. La diferencia es, amados hermanos, que nosotros no vamos solos. Cristo va de nuestro lado. Y no importa que repita una y otra vez esta verdad, pero yo la sigo diciendo, que Él está con nosotros. Todo aquel que se mantiene firme en Cristo, esa persona siempre va a triunfar. Y dice el apóstol, a Él, dice en el versículo 11, sea la gloria, dice, sea el poder por los siglos de los siglos, dice. Eso sí, hermanos, que cuando nosotros, después que triunfamos ante una dificultad,
Nunca diga usted, lo que pasa es que yo pues tengo fuerza, ¿verdad? Lo que pasa es que el diablo a mí ya me conoce. Lo que pasa es que conmigo Satanás no puede. No, con él es que no puede. Con el Señor es que él no puede. Con nosotros sí, él nos tumba fácilmente, hermano. De un soplidito. Lo que pasa es que como estamos en la roca, que es Cristo Jesús, ahí estamos pegados. Y tal vez podemos hacernos así, pero no nos despegamos de la roca. Porque ahí está, él nos tiene ahí, firmes. Cualquier dificultad, como dice aquel canto, y si la gloria se me diera, dice, la llevaré al Calvario, dice. A Dios sea la gloria, dice el canto. Así dice Pedro. A Él sea el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Gloria al Señor. Bendito el Señor para siempre. Cierre sus ojitos y vamos a darle gracias al Señor por su palabra.